El capitán Jake Morrison sintió el impacto antes de escuchar la alarma. La nave espacial humana Esperanza tembló violentamente mientras atravesaba el campo de asteroides cerca de Kepler 42b. Las luces rojas parpadearon en toda la cabina de mando, y el sonido ensordecedor de los sistemas de emergencia llenó el aire. «Impacto en el casco de babor», gritó la teniente Lisa Reynolds desde su estación. Perdemos presurización en los sectores 7 y 8. Morrison apretó los controles con fuerza. Llevaban 6 meses viajando desde la Tierra buscando una nueva colonia para la humanidad. Lo que no esperaban era encontrar resistencia en este sistema solar aparentemente vacío. «Nave no identificada acercándose por estribor», anunció el sargento Kevin Wright. «Es masiva, capitán. Nunca he visto nada parecido». A través de la ventana principal, Morrison vio una estructura que desafiaba toda lógica humana. La nave alienígena parecía estar hecha de cristal líquido que cambiaba de color constantemente. Era 3 veces más grande que la Esperanza y se movía con una gracia que contradecía su tamaño. ¡Están enviando una señal!, gritó la comunicadora Amanda Foster. Es en nuestro idioma, capitán. «Ponla en altavoz», ordenó Morrison, sintiendo como el sudor corría por su frente. Una voz femenina, melodiosa pero firme, llenó la cabina. «Nave humana, han violado territorio sagrado. Prepárense para ser abordados. Resistencia resultará en destrucción inmediata». Morrison intercambió miradas con su tripulación. Habían encontrado vida inteligente, pero no en las circunstancias que habían esperado. Capitán, susurró Lisa, nuestras armas no pueden penetrar esa estructura. Sus escudos son completamente diferentes a todo lo que conocemos. La nave alienígena se acercó hasta que bloqueó completamente las estrellas. Un rayo de luz dorada envolvió la Esperanza, y Morrison sintió una extraña sensación de ingravidez a pesar de que la gravedad artificial seguía funcionando. «Nos están transportando», gritó Kevin. «Los sistemas de navegación no responden». Antes de que Morrison pudiera reaccionar, una luz blanca y cegadora llenó la cabina. Cuando sus ojos se ajustaron, ya no estaban en su nave. Se encontraban en una habitación circular con paredes que parecían estar vivas, pulsando con luz suave y cambiante. Frente a ellos apareció una figura que hizo que Morrison olvidara por un momento dónde estaba. Era claramente no humana, pero poseía una belleza etérea que trascendía las especies. Su piel tenía un tono azul plateado que brillaba suavemente, y sus ojos eran como galaxias en miniatura. Su cabello flotaba como si estuviera bajo el agua, y llevaba una corona que parecía estar hecha de luz solidificada. «Soy la reina Sara de la Confederación Estelar de Andoria», dijo. Y su voz resonó directamente en sus mentes. Ustedes han entrado en espacio prohibido durante nuestras ceremonias sagradas. Morrison notó que no podía apartar la mirada de ella. No era solo su belleza alienígena, sino algo más profundo, como si su presencia misma alterara la realidad alrededor de ellos. La reina se acercó a Morrison y él sintió una extraña conexión, como si ella pudiera leer no solo sus pensamientos, sino también sus emociones más profundas. «Deja de mirar», dijo la reina, pero no con hostilidad genuina. Morrison, sin poder controlarse, respondió honestamente: «Eres hermosa». El silencio que siguió fue tan profundo que Morrison pudo escuchar los latidos de su propio corazón. Sus compañeros de tripulación lo miraron con horror, esperando que esas palabras sellaran su destino. Pero algo cambió en los ojos de la reina, como si esas simples palabras hubieran alterado todo el equilibrio de poder en la habitación. La expresión de la reina Sara cambió sutilmente y Morrison sintió que algo fundamental había cambiado en la dinámica de su encuentro. Los otros miembros de la tripulación permanecieron inmóviles, observando la interacción con una mezcla de terror y fascinación. Interesante, murmuró la reina, inclinando su cabeza ligeramente. En mis 500 años de vida, ningún ser de otra especie ha mostrado tal honestidad directa ante mí. Morrison tragó saliva, dándose cuenta de que tal vez había cometido un error diplomático catastrófico. Pero había algo en la manera en que la reina lo miraba que le dijo que debía continuar siendo honesto. «No pretendía faltar al respeto a su majestad», dijo Morrison manteniendo contacto visual.
Simplemente expresé lo que sentí en ese momento. La reina caminó alrededor del grupo humano, sus movimientos fluidos y hipnóticos. Morrison notó que sus pies no tocaban completamente el suelo, como si flotara a unos centímetros de la superficie. Tu especie es fascinante, dijo la reina deteniéndose frente a Lisa Reynolds. He estudiado a los humanos durante décadas desde la distancia. Son los únicos seres en esta galaxia que combinan lógica avanzada con emociones tan intensas. Lisa intentó mantener la compostura, pero Morrison pudo ver el temblor en sus manos. Kevin y Amanda permanecían completamente quietos, como si cualquier movimiento pudiera provocar una catástrofe. ¿Por qué han venido a nuestro sistema?, preguntó la reina regresando su atención a Morrison. Sus naves no están equipadas para colonización a largo plazo. Están huyendo de algo. Morrison se sorprendió por la precisión de su observación. Era cierto que la Tierra enfrentaba una crisis ambiental y de sobrepoblación que había forzado a la humanidad a buscar nuevos mundos. ¿Nuestra casa está muriendo? Admitió Morrison. Buscamos un nuevo lugar donde nuestra especie pueda sobrevivir. La reina asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta, y eligieron invadir espacio sagrado durante nuestro festival más importante del año. No sabíamos, interrumpió Lisa. Nuestros sensores no detectaron presencia inteligente en este sistema. Por supuesto que no, respondió la reina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Nuestras ciudades están dimensionalmente desplazadas. Existen en el mismo espacio que sus naves, pero en una frecuencia diferente de realidad. Morrison sintió un escalofrío al comprender las implicaciones. Los humanos habían desarrollado tecnología avanzada, pero claramente había civilizaciones que estaban milenios por delante de ellos. Su tecnología es impresionante, dijo Morrison. Nunca habíamos visto nada como su nave o esta habitación. Nuestra ciencia se basa en la manipulación de la conciencia y la realidad, explicó la reina. Lo que ustedes llaman física cuántica, nosotros lo consideramos matemáticas básicas. Amanda Foster finalmente encontró su voz. ¿Qué planean hacer con nosotros? La reina la miró con interés. Esa es una excelente pregunta. Según nuestras leyes, cualquier especie que viole territorio sagrado debe... Eliminada. El aire en la habitación se volvió más denso, y Morrison sintió como si el peso de la gravedad se hubiera duplicado. Kevin Wright dio un paso atrás instintivamente. Pero, continuó la reina, su capitán ha demostrado algo que no esperaba. Honestidad emocional sin agenda política. Eso es raro, incluso entre mi propia especie. Morrison se dio cuenta de que tal vez esa honestidad impulsiva había sido lo único que los había salvado hasta ahora. ¿Qué significaría eso para nosotros?, preguntó Morrison. Significa, dijo la reina acercándose hasta estar a solo unos centímetros de él, que consideraré darles una oportunidad de demostrar que su especie merece sobrevivir. Lisa intercambió miradas con Kevin, ambos claramente preguntándose qué tipo de prueba podría implicar eso. Pero, añadió la reina, primero deben entender completamente en qué se han metido. Su presencia aquí durante nuestro festival sagrado ha creado ondas que se extienden por toda nuestra civilización. Hay miembros de mi consejo que ya piden su ejecución inmediata. Morrison sintió que el suelo se movía bajo sus pies, aunque sabía que era solo su imaginación. ¿Qué tipo de prueba?, preguntó, sabiendo que no tenía opción real en el asunto. La reina sonrió, y esta vez la sonrisa alcanzó sus ojos galaxia, una que determinará no solo su destino, sino posiblemente el futuro de ambas especies. Morrison felt his heart racing as the Queen's words hung in the air. The chamber around them began to shift, walls flowing like liquid while maintaining their solid appearance. He realized they were witnessing technology so advanced that it bordered on what humans might call magic. Your test will be unlike anything your species has ever faced, Queen Sarah continued, her voice resonating with harmonics that seemed to bypass his ears. Entirely, it will challenge not just your physical capabilities, but your understanding of consciousness itself. Lisa stepped forward, her training as a tactical officer overriding her fear. What exactly does this test involve, Your Majesty? The Queen regarded her with what might have been approval. Courage in the face of the unknown. Another admirable human trait. She gestured, and the air shimmered, revealing what appeared to be a three-dimensional map of the galaxy.
Our festival celebrates the convergence of dimensional barriers that occurs once every 1,000 years. During this time, the boundaries between realities become permeable. Morrison watched in fascination as the map showed layers upon layers of reality, each one containing different versions of known space. You're talking about parallel dimensions. A crude but adequate description, the Queen replied. Your intrusion has caused fractures in these barriers. Entities from hostile realities are beginning to seep through. Some of these beings view both our species as nothing more than food sources. Kevin Wright, who had remained silent until now, spoke up. Are you saying we've accidentally started some kind of interdimensional invasion? Precisely. The Queen's expression grew grave. The conversions should have been a peaceful celebration, a time when our people could glimpse other realities safely. Instead, it has become a potencia catastrófica that threatens multiple dimensions. Amanda Foster was frantically checking her communication device. Captain, I'm detecting massive energy signatures approaching our position. Whatever's coming, it's big. The Queen nodded grimly. The first wave of shadow entities, they feed on sentient consciousness and can move between dimensions at will. Once they establish a foothold in this reality, they will spread like a plague across the galaxy. Morrison felt the weight of responsibility crushing down on him. Not only had they potentially doomed their own species, but they might have triggered a threat to countless civilizations. What can we do? He asked, though he suspected the answer would be both dangerous and nearly impossible. The fractures can be repaired, the Queen explained, but it requires a perfect synchronization between multiple consciousness types. Human neural patterns are unique in this galaxy. Your species processes reality in ways that could complement our abilities. Lisa frowned. You're suggesting some kind of mental link between our species? More than a link, the Queen corrected. A complete temporary fusion of consciousness. The risk is enormous. Failure could result in permanent mental dissolution for all participants. Suquez, however, would not only repair the dimensional barriers but establish a foundation for cooperation between our civilizations. Morrison looked at his crew, seeing the same mixture of fear and determination in their faces that he felt himself. They were scientists and explorers, not soldiers, but the situation demanded heroism beyond anything they had imagined. How many people would this fusion require? Morrison asked. 7 from each species, the Queen replied. The number has significance in dimensional mathematics. I have already identified the 6 strongest minds among my people. I will be the 7th. And if we refuse? The Queen's expression softened slightly. Then I will do my best to evacuate your ship before the shadow entities arrive. Your crew might survive long enough to send a warning to Earth, though I doubt your homeworld could withstand an interdimensional assault. Morrison realized there was really no choice at all. The fate of humanity, and possibly countless other species, bested on their decision. We'll do it, he said, surprised by the steadiness of his own voice. Captain, Lisa protested, we don't even know what this consciousness fusion will involve. It could kill us all. If we don't try, everyone dies anyway, Morrison replied. At least this way, we have a chance to fix what we broke. The Queen studied him with those galaxy-filled eyes. You continue to surprise me, Captain Morrison. Most species would spend hours debating such a decision. Humans are good at making desperate choices quickly, Morrison said with a wry smile. It's how we've survived as long as we have. Very well. The Queen raised her hand, and the chamber began to change again. The ceremony must begin immediately. The shadow entities are approaching faster than anticipated. As the walls dissolved around them, Morrison caught sight of something that made his blood freeze. Through what appeared to be tears in space itself, dark shapes were pouring into their reality. The shadows moved with predatory intelligence, and he could feel their alien hunger even from a distance. Everyone stay close, Morrison ordered his crew. Whatever happens next, we face it together. The Queen looked at him with something that might have been respected. He spoken like a true leader.
Perhaps there is hope for both our species after all. La ceremonia de fusión comenzó en una cámara que desafiaba toda comprensión humana. El espacio parecía extenderse infinitamente en todas las direcciones, con superficies cristalinas que reflejaban no solo imágenes sino también pensamientos y emociones. Morrison sintió que su mente se expandía solo por estar en ese lugar. La sincronización debe ser perfecta, explicó la reina Sara mientras 6 figuras andorianas se materializaron a su alrededor. Cada una tenía características únicas, pero todas compartían esa misma belleza etérea que Morrison había notado en la reina. Un solo pensamiento discordante podría destruir el proceso. Lisa Reynolds observó nerviosamente a sus contrapartes andorianas. ¿Cómo sabemos si nuestras mentes son compatibles? Nuestras especies evolucionaron en mundos completamente diferentes. La compatibilidad no se basa en biología, respondió uno de los andorianos, un ser alto con marcas luminosas que pulsaban en su frente. Se basa en la capacidad de trascender el ego individual por un propósito mayor. Kevin Wright se acercó a Morrison. Capitán, los sensores de la nave están detectando más fracturas dimensionales. Sea lo que sea que hagamos, tenemos que hacerlo ahora. A través de las paredes transparentes de la cámara, Morrison podía ver las sombras moviéndose con mayor agresividad. Las criaturas habían comenzado a tomar formas más definidas, revelando tentáculos que parecían estar hechos de vacío puro y ojos que brillaban con una luz que dolía al mirarla. Las entidades sombra han detectado nuestra presencia, anunció Amanda Foster. Sus instrumentos, emitiendo alarmas constantes, están convergiendo en nuestra posición. La reina Sara levantó sus brazos y de inmediato círculos de luz aparecieron en el suelo alrededor de cada participante. Colóquense en los círculos. Una vez que comience la fusión, no podrán moverse sin romper la sincronización. Morrison se posicionó en el círculo central, sintiendo inmediatamente una vibración que parecía resonar con su sistema nervioso. Sus compañeros de tripulación tomaron sus posiciones y pudo ver la determinación en sus rostros a pesar del miedo evidente. El proceso comenzará con una apertura gradual de las barreras mentales, explicó la reina. Sentirán los pensamientos y emociones de los demás participantes. No luchen contra esto. La resistencia causará dolor y podría romper la conexión. Cuando la ceremonia comenzó, Morrison sintió como si su mente se estuviera derritiendo y reformando simultáneamente. De repente, no era solo Jake Morrison, capitán de la nave espacial Esperanza. Era también Lisa Reynolds, sintiendo su preocupación táctica por la seguridad del equipo. Era Kevin Wright, fascinado por la tecnología andoriana. Era Amanda Foster, luchando por mantener canales de comunicación abiertos. Pero lo más sorprendente era sentir las mentes andorianas. La reina Sara no era solo una gobernante. Era un ser que había vivido durante siglos cargando el peso de decisiones que afectaban a billones de vidas. Sus consejeros compartían memorias de civilizaciones que habían florecido y caído mucho antes de que la humanidad aprendiera a usar herramientas. Increíble, murmuró Morrison, aunque no estaba seguro si había hablado en voz alta o si el pensamiento había sido transmitido telepáticamente. La sincronización está funcionando, confirmó la reina, su voz ahora resonando desde dentro de la mente colectiva que se había formado. Ahora debemos localizar las fracturas dimensionales y aplicar presión consciente para sellarlas. Morrison sintió que su percepción se expandía más allá de la cámara, más allá de la nave, incluso más allá del sistema solar. Pudo ver las fracturas como desgarrones brillantes en el tejido de la realidad misma. Las entidades sombra las estaban usando como puertas, vertiendo desde dimensiones donde la luz había sido devorada hace eones. Hay más fracturas de las que esperábamos, observó Lisa, su voz llegando como un eco distante, aunque ella estuviera a solo unos metros de distancia. Las criaturas las están expandiendo deliberadamente, añadió uno de los consejeros andorianos. Buscan crear un portal permanente. Morrison se concentró en la fractura más grande, sintiendo inmediatamente la resistencia de las entidades que la protegían. Era como tratar de cerrar una herida mientras algo desde otro lado tiraba constantemente para mantenerla abierta. No podemos sellarlas una por una, realizó Morrison. Necesitamos cerrarlas todas simultáneamente, o las criaturas simplemente se reagruparán. Correcto, confirmó la reina.
Pero eso requiere dividir nuestra conciencia fusionada en múltiples puntos. El riesgo de fragmentación mental es enorme. Amanda Foster, incluso en su estado alterado de conciencia, mantuvo su enfoque en los datos. Capitán, estoy detectando un patrón en las fracturas. No están distribuidas al azar. Forman una especie de geometría. Morrison examinó el patrón que Amanda había identificado. Las fracturas realmente formaban una estructura compleja, como si las entidades sombra estuvieran siguiendo un plan específico. Es una matriz de invocación, explicó otro consejero andoriano. Su horror evidente incluso en la conciencia compartida. No solo están invadiendo esta dimensión, están preparando un ritual para traer algo mucho peor. ¿Qué podría ser peor que una invasión interdimensional?, preguntó Kevin. El devorador de mundos, susurró la reina, y Morrison sintió un frío que penetró hasta sus huesos. Una entidad primordial que existe para consumir realidades enteras. Si completan la matriz, no solo nuestro universo está condenado, sino todas las dimensiones paralelas. Morrison sintió que el peso de la responsabilidad se multiplicaba infinitamente. No solo debían salvar su propia realidad, sino proteger la existencia misma de realidades alternativas, donde versiones de ellos mismos, de la Tierra, de innumerables mundos, continuaban sus vidas sin saber del peligro que se aproximaba. La conciencia fusionada de Morrison se expandió aún más, alcanzando niveles de percepción que ningún humano había experimentado jamás. Podía sentir no solo las mentes de sus compañeros y los andorianos, sino también los ecos de millones de seres conscientes en todo el sector galáctico. Era abrumador y hermoso al mismo tiempo. El patrón está casi completo, alertó Lisa, su conciencia ahora entrelazada tan íntimamente con las demás que Morrison podía sentir su determinación como si fuera propia. Tenemos quizás minutos antes de que la matriz esté lista. A través de su percepción expandida, Morrison vio a las entidades sombra trabajando con una coordinación terrible. No eran simplemente bestias hambrientas, eran los servidores de una inteligencia antigua y malévola, que había perfeccionado el arte de consumir dimensiones. Necesito que todos se concentren en un solo punto, instruyó la reina Sara, su experiencia de siglos guiando la operación. Vamos a canalizar toda nuestra energía consciente en una sola fractura. Si podemos colapsar esa, el resto de la matriz se desestabilizará. Pero eso nos dejará vulnerables, observó Kevin Wright, su mente analítica funcionando incluso en el estado alterado. Si fallamos en el primer intento, las entidades se darán cuenta de lo que estamos haciendo. Es un riesgo que debemos tomar, respondió Morrison, sintiendo la certeza cristalizarse en su mente expandida. No tendremos una segunda oportunidad. Amanda Foster, conectada a los sistemas de ambas naves, proporcionó datos críticos. La fractura central está aproximadamente a 2.000 kilómetros de nuestra posición. Las entidades sombra han concentrado su defensa allí. Es como si supieran que es su punto más vulnerable. Morrison dirigió la conciencia colectiva hacia la fractura central y inmediatamente sintió la resistencia. Era como tratar de nadar contra una corriente de odio puro. Y las entidades sombra no solo defendían la fractura, estaban tratando activamente de infiltrarse en sus mentes fusionadas. Están intentando corromper la conexión, gritó uno de los consejeros andorianos, su alarma resonando a través de toda la conciencia compartida. Morrison sintió tendriz de malevolencia tratando de enroscarse alrededor de sus pensamientos. Las criaturas no solo querían mantener abiertas las fracturas, querían convertir a los participantes en la ceremonia en sus agentes. Mantengan sus identidades centrales intactas, ordenó la reina, luchando contra su propia batalla mental. Recuerden quiénes son y por qué luchan. Morrison se aferró a sus memorias más preciadas. Su primer día como capitán, la confianza que su tripulación había depositado en él. La esperanza de encontrar un nuevo hogar para la humanidad. Estas memorias se convirtieron en un ancla contra la influencia corruptora. Lisa hizo lo mismo, recordando su entrenamiento, su juramento de proteger a los inocentes. Kevin se concentró en su fascinación por la exploración espacial y la maravilla de descubrir lo desconocido. Amanda se aferró a su dedicación a mantener líneas de comunicación abiertas
a ser la voz que guiaba a otros en la oscuridad. Los andorianos también lucharon, cada uno aferrándose a aspectos de su cultura y personalidad que definían su existencia. La reina Sara recordó su coronación, el momento en que juró proteger a su pueblo sin importar el costo personal. La resistencia se está debilitando, observó Morrison, sintiendo que las defensas de las entidades sombra comenzaban a flaquear. Pero el esfuerzo nos está agotando rápidamente. Era verdad. Mantener la conciencia fusionada mientras resistían la corrupción y atacaban la fractura central estaba consumiendo sus energías mentales a un ritmo alarmante. Morrison calculó que tenían quizás otro minuto antes de que el agotamiento los forzara a desconectarse. Un último empuje, decidió la reina. Todo o nada. La conciencia colectiva se concentró con una intensidad que hizo que el espacio alrededor de ellos temblara. Morrison sintió como si su mente se estuviera quemando, pero también sintió algo más: éxito. La fractura central comenzó a colapsar sobre sí misma. El efecto fue inmediato y dramático. Como fichas de dominó cayendo, las otras fracturas comenzaron a cerrarse una tras otra. Las entidades sombra emitieron algo que podría haber sido un grito de frustración y furia antes de ser arrastradas de vuelta a sus dimensiones de origen. «Lo logramos», exclamó Amanda, aunque su voz sonaba débil y distante. Pero Morrison sintió que algo estaba mal. La matriz se estaba colapsando. Sí, pero el proceso no era controlado. Las dimensiones se estaban reparando demasiado rápidamente, creando ondas de choque que amenazaban con destrozar el tejido del espacio-tiempo en el área local. La reacción en cadena está fuera de control, alertó uno de los consejeros andoriano. Si no la estabilizamos, podríamos crear un colapso dimensional localizado. ¿Qué significa eso?, preguntó Kevin, aunque Morrison sospechaba que ya conocía la respuesta. Significa, dijo la reina Sara con una calma terrible, que esta región del espacio podría dejar de existir completamente. Morrison sintió el peso de una nueva crisis asentándose sobre ellos. Habían evitado una invasión interdimensional, pero ahora enfrentaban la posibilidad de una aniquilación completa. Sin embargo, también se dio cuenta de algo. Sus mentes seguían fusionadas, y esa conexión podría ser la clave para controlar el colapso. No desconecten la fusión, ordenó, tomando lo que podría ser la decisión más importante de su vida. Y la vamos a necesitar para lo que viene después. La estabilización del colapso dimensional requería una precisión que ninguna mente individual podría lograr. Morrison sintió que la conciencia fusionada se reconfiguraba, adaptándose a esta nueva crisis con una fluidez que lo sorprendió. Experiencia de trabajar juntos contra las entidades sombra había creado patrones de cooperación entre las especies que funcionaban a nivel cuántico. Las ondas de choque están propagándose en patrones predecibles, observó Amanda Foster, su conciencia ahora completamente integrada con los sistemas de navegación de ambas naves. Si podemos crear interferencia constructiva en los puntos correctos, podríamos convertir la reacción destructiva en una regenerativa. La reina Sara, con siglos de experiencia manipulando realidades dimensionales, guió el proceso. Las ondas de choque necesitan ser dirigidas hacia las áreas donde el tejido espacial está más dañado. En lugar de destruir, pueden reparar. Morrison visualizó el concepto a través de la conciencia compartida. Era como convertir una explosión en una herramienta de construcción, utilizando la energía destructiva para sanar las heridas que habían sido infligidas al espacio-tiempo. Pero necesitaremos anclajes, realizó Lisa Reynolds, su mente táctica analizando el problema. Puntos estables desde los cuales dirigir las ondas. Nuestras naves, sugirió Kevin Wright inmediatamente. Ambas tienen generadores de campo que podrían ser modificados para actuar como anclajes dimensionales. Es posible, confirmó uno de los consejeros andorianos, pero requerirá que mantengamos la fusión consciente durante todo el proceso. Cualquier interrupción causaría un rebote que podría destruirnos instantáneamente. Morrison sintió una extraña paz descender sobre él. Habían llegado al punto donde no había alternativas seguras, solo diferentes grados de riesgo, pero también había algo más: confianza. La experiencia de trabajar con los andorianos había demostrado que juntos podían lograr lo imposible.
¿Cuánto tiempo necesitamos mantener la conexión?, preguntó Morrison. Aproximadamente 1 hora, respondió la reina. 1 hora de fusión consciente. Perfecta mientras dirigimos fuerzas que podrían destrozar sistemas solares enteros. Nuestras mentes no fueron diseñadas para esto, murmuró Amanda. 1 hora de fusión consciente. Podríamos perder nuestras identidades individuales permanentemente. Era un riesgo real. Morrison podía sentir ya cómo los límites entre su personalidad y las de los demás se difuminaban. Con cada minuto que pasaba, se volvía más difícil recordar dónde terminaba Jake Morrison y comenzaba la conciencia colectiva. Hay algo más, añadió la reina Sara, su preocupación resonando a través de la fusión. El proceso va a irradiar ondas de energía consciente por toda la galaxia. Cada especie inteligente la sentirá. Sabrán que algo extraordinario ha ocurrido aquí. ¿Es eso malo?, preguntó Kevin. Depende, respondió uno de los consejeros. Algunas especies verán esto como una demostración de poder y buscarán formar alianzas. Otras lo verán como una amenaza que debe ser eliminada antes de que se propague. Morrison procesó las implicaciones. No solo estaban arriesgando sus vidas y cordura para salvar esta región del espacio, estaban potencialmente alterando el equilibrio de poder en toda la galaxia. No importa, decidió finalmente. Si no hacemos esto, no habrá galaxia que preocuparse por equilibrar. El proceso de estabilización comenzó con las 2 naves posicionándose en extremos opuestos de la zona de distorsión. Los generadores de campo fueron modificados usando una combinación de tecnología humana y andoriana, creando híbridos tecnológicos que no deberían haber sido posibles. Morrison sintió que su conciencia se extendía para abarcar ambas naves, cada sistema, cada componente. Era como tener un cuerpo que se extendía por kilómetros de espacio, con múltiples corazones y sistemas nerviosos trabajando en perfecta sincronización. Iniciando secuencia de anclaje, anunció Amanda, aunque su voz ahora parecía venir desde todas partes y ningún lugar específico. Las ondas de choque dimensionales comenzaron a cambiar de dirección, siguiendo los patrones que la conciencia fusionada había calculado. Morrison pudo ver el tejido del espacio-tiempo reparándose, las cicatrices dejadas por las fracturas dimensionales desapareciendo gradualmente. Pero el esfuerzo era brutal. Morrison sintió que partes de su personalidad se desvanecían, absorbidas por la conciencia colectiva. Memorias que había considerado fundamentales para su identidad se volvían borrosas, reemplazadas por experiencias compartidas y conocimientos que pertenecían tanto a él como a los demás participantes. Mantengan sus núcleos centrales, les recordó la reina Sara, aunque su propia voz sonaba menos individual que antes. Recuerden sus nombres, sus propósitos básicos. Jake Morrison, murmuró Morrison para sí mismo, aferrándose a esas palabras como a una cuerda salvavidas. Capitán de la nave espacial Esperanza, protector de la humanidad. Alrededor de él podía sentir a los demás haciendo ejercicios similares, cada uno luchando por mantener algún vestigio de identidad individual dentro de la conciencia fusionada. 30 minutos restantes, informó Lisa, su determinación manteniéndola anclada incluso cuando su personalidad amenazaba con disolverse. Morrison se dio cuenta de que estos podrían ser los últimos 30 minutos en que Jake Morrison existiera como individuo. Pero también se dio cuenta de que lo que estaban creando juntos podría ser más importante que cualquier identidad individual. El espacio alrededor de ellos brillaba con patrones de energía que eran hermosos y terríficos al mismo tiempo, mientras fuerzas primordiales eran redirigidas para sanar en lugar de destruir. Los últimos minutos del proceso de estabilización fueron los más intensos que Morrison había experimentado jamás. Su conciencia individual luchaba contra la disolución mientras dirigía fuerzas cósmicas que podían reformar la realidad misma. A través de la fusión, podía sentir que sus compañeros enfrentaban la misma batalla desesperada por mantener sus identidades. 10 minutos, anunció alguien, aunque Morrison ya no podía distinguir si era Lisa, Amanda o uno de los andorianos. Las voces se habían fusionado en un coro de determinación compartida. El espacio alrededor de ellos había adquirido una calidad cristalina, como si el tejido mismo de la realidad se hubiera vuelto más puro y estable.
Las cicatrices dimensionales se desvanecían una por una, reemplazadas por patrones de energía que irradiaban armonía en lugar de caos. Pero Morrison podía sentir que el precio era alto. Partes de sí mismo que había considerado inmutables se desvanecían en la conciencia colectiva. Recuerdos de su infancia se mezclaban con experiencias andorianas de siglos de antigüedad. Su comprensión del liderazgo se entrelazaba con conceptos de autoridad que los andorianos habían perfeccionado durante milenios. El proceso está funcionando, observó la reina Sara, o al menos la parte de la conciencia fusionada que había sido la reina Sara. Las ondas de estabilización se están propagando mucho más allá de lo que calculamos inicialmente. Era verdad, a través de su percepción expandida, Morrison podía ver que los efectos de su trabajo se extendían por sistemas solares enteros. Planetas que habían estado en peligro por las fracturas dimensionales ahora estaban seguros. Civilizaciones que ni siquiera sabían del peligro que habían enfrentado. 5 minutos, contó alguien, y Morrison se dio cuenta de que ya no estaba seguro de dónde terminaba él y comenzaban los demás. En ese momento crítico sintió algo que lo sorprendió, no pánico por la pérdida de identidad, sino una extraña sensación de completitud. La conciencia fusionada no era una pérdida de sí mismo, era una expansión hacia algo más grande y más significativo de lo que cualquier individuo podría lograr. 3 minutos. La voz ahora era claramente coral. Múltiples conciencias hablando al unísono. Morrison pudo ver el momento exacto en que el último patrón de estabilización encajó en su lugar. El espacio alrededor de ellos se solidificó en una configuración que era no solo estable, sino más fuerte que antes de las fracturas. Habían convertido una zona de debilidad dimensional en un bastión de realidad reforzada. 2 minutos. El final se acercaba y Morrison se dio cuenta de que tendría que tomar una decisión que definiría no solo su futuro, sino el futuro de ambas especies. Podían terminar la fusión ahora, arriesgándose a que las personalidades individuales se fragmentaran al separarse, o podían intentar mantener algún nivel de conexión permanente. 1 minuto. A través de la conciencia compartida, Morrison sintió que los demás enfrentaban la misma decisión. Los andorianos, con su mayor experiencia en manipulación consciente, podrían sobrevivir la separación más fácilmente. Pero los humanos, habiendo expandido sus mentes más allá de los límites naturales de su especie, corrían un riesgo mayor de daño psicológico permanente. 30 segundos. Morrison tomó su decisión. No rompan la conexión completamente, proyectó a través de la fusión. Mantengan un hilo algo pequeño pero permanente. ¿Estás seguro?, preguntó la voz que había sido la reina Sara. Una conexión permanente cambiará tanto a nuestras especies para siempre. Quizás es hora de cambiar, respondió Morrison. Quizás es hora de evolucionar. 10 segundos. Morrison sintió el acuerdo resonando a través de la conciencia fusionada. Todos habían llegado a la misma conclusión. Lo que habían logrado juntos era demasiado valioso para abandonarlo completamente. 5, 4, 3, 2... No, el proceso de separación comenzó, pero fue diferente de lo que Morrison había esperado. En lugar de una ruptura abrupta, fue como un río que se divide en múltiples corrientes que mantienen una conexión subterránea. Sus mentes individuales se reformaron, pero con nuevas capacidades y una conciencia expandida que les permitiría comunicarse telepáticamente a voluntad. Morrison abrió sus ojos físicos por primera vez en más de 1 hora y se encontró de vuelta en la cámara cristalina. Sus compañeros de tripulación estaban a su alrededor, todos mostrando signos de agotamiento pero claramente vivos y conscientes. Los andorianos los observaban con una mezcla de respeto y curiosidad. ¿Cómo se sienten?, preguntó la reina Sara. Aunque Morrison podía sentir que ella ya conocía la respuesta a través de la conexión que habían mantenido. Diferentes, respondió Morrison honestamente. Más completos. Lisa asintió. Es como si hubiera despertado de un sueño del que no sabía que estaba durmiendo. Kevin estaba examinando sus manos como si las viera por primera vez. Puedo sentir las mentes de todos ustedes. Es débil, pero está ahí. La conexión se fortalecerá con el tiempo, explicó uno de los consejeros andorianos. Han creado algo nuevo, una forma híbrida de conciencia que combina la intuición humana con la sabiduría andoriana.
Amanda activó sus instrumentos de comunicación. Capitán, estoy recibiendo señales de docenas de civilizaciones diferentes. Todas quieren saber qué pasó aquí. Morrison intercambió miradas con la reina Sara, y a través de su conexión compartieron un momento de comprensión mutua. Habían hecho más que salvar esta región del espacio. Habían establecido las bases para una nueva era de cooperación intergaláctica. Creo, dijo Morrison sintiendo una sonrisa formar en su rostro, que vamos a tener muchas conversaciones interesantes en los próximos días. La reina devolvió su sonrisa, y Morrison pudo sentir su acuerdo resonando a través del vínculo que ahora compartían. El universo había cambiado, y ellos habían cambiado con él. El futuro era incierto, pero por primera vez desde que habían dejado la Tierra, Morrison sintió verdadera esperanza. Bienvenidos, dijo la reina Sara, dirigiéndose tanto a los humanos como al cosmos en general, a una nueva era de posibilidades infinitas.